¿Cuál es el fin de hoy? Es repasar y vamos a volver a retocar algunas cosas de lo que ustedes van a ir realizando en la crítica, básicamente. Eh, lo que mucho me consultaron hoy en la clínica, por ejemplo, es las funciones, qué función tiene, cómo se va aplicando cada uno de los instrumentos y para que vayan conociendo. Entonces, la idea es, ahora que ustedes ya tuvieron su primer contacto con sus pacientes, con su caja quirúrgica, con su instrumental, van a ir asociando las funciones de cada uno y vamos a ir viendo las acciones y las aplicaciones de cada uno y por qué están en las mesas quirúrgicas, ¿sí? Como así también vamos a repasar el armado de mesa, ¿sí? Y de vuelta, y vamos a hablar un poquito también de lo que es los forceps. Pero las características que tienen que conocer de un forceps, porque a partir de las clases siguientes, el docente le va a pedir que le alcance para su práctica o ustedes ya van a saber específicamente, de acuerdo a qué pieza dentaria tengan para hacer la exodoncia, van a saber qué número de force van a utilizar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir viendo eso también. Em, ya son las 5:35, así que vamos a empezar básicamente. Esperen que voy a acomodar esto acá un poquito, porque si no veo esta parte. Ahí. Bueno, como dijimos anteriormente, el instrumental, ¿qué es? Un instrumento, es cualquier objeto que se usa como medio para arribar a un fin. Es por lo tanto un medio o un recurso para arribar a lo que se desea conseguir. Eso es instrumento. Instrumental es el conjunto de un instrumento que se emplea en una actividad específica, por ejemplo, instrumental quirúrgico. Y ahí empezamos con, espera que no me cambia, a ver si ahí me cambia. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Hola? Sí, profe, se ¿Hay escucha bien. alguien? Sí, se ¿Sí? escucha. ¿De que no me quiere cambiar no a este? A ver si ahí me cambia. Ahí está. Entonces, pero vamos para atrás. Bien. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Que un instrumento dental. Un instrumento dental es un instrumento especialmente diseñado para el uso en el ejercicio de la odontología. Puede ser accionado en forma manual o a través de un motor o de ambas maneras. Instrumental dental accionado a motor es un instrumento dental diseñado para ser accionado mediante una fuente de energía interna o externa. Esto se está refiriendo a todo lo que sea la turbina, el micromotor o vamos a tener más adelante, van a ir viendo los que son los motores para realizar implantes, motores para sierra, son instrumentales específicos que necesitan la acción de una corriente o una fuerza externa, ¿sí? Y instrumental dental accionado manualmente. Un instrumento dental es diseñado para una función respondiendo a los movimientos del operador sin ninguna otra fuerza de energía, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, as- hay dos clasificaciones de instrumental que ustedes tienen que conocer. Hay una que es generalmente la que van a encontrar en el libro, se van a denominar instrumentos simples y que es lo que van a englobar como instrumentos complejos. Los instrumentos simples son aquellos que tienen un accionar en forma manual. Por ejemplo, todos aquellos instrumentos que ustedes utilizan, el cinesmótomo, el periostótomo, todo eso son instrumentos simples, ¿sí? Y los instrumentos complejos son aquellos, como dijimos anteriormente, que necesitan un accionar de un equipamiento externo. ¿M? A la vez, después vamos a ir viendo, los instrumentos simples, también llamados instrumentos estáticos, engloban todo el conjunto de instrumentos manuales que el profesional acciona en forma manual por sí mismo, sin otra ayuda o fuente exterior. ¿Sí? A la vez, estos son los instrumentos que más se utilizan en forma cotidiana para realizar una práctica, como son el espejo, el bisturí, el force y los elevadores. Los instrumentos simples a la vez se clasifican en instrumentos de un solo componente, es decir, que tienen el mango y una sola parte activa, ¿sí?
instrumentos de dos componentes, como por ejemplo, que son aquellos que, por ejemplo, a ver, ¿cuál puede ser? La cureta doble, es porque tienen de dos, en los dos lados tienen su componente, su acción activa, instrumentos de dos o más componentes, que son, por ejemplo, las que las tienen las tijeras, tienen una cremallera, que tienen un accionar diferente. Y después necesitan los instrumentos especiales que son, como dijimos anteriormente, son accionados en forma a través de un equipo externo, ¿sí? Los instrumentos complejos, también llamados instrumentos dinámicos, son aquellos que poseen un cierto grado de complejidad tecnológica y que a pesar de estar manejados por la mano del profesional, necesita estar conectado a una unidad específica. Como dijimos anteriormente, son a una fuente de energía que les suministra algunas características propias, tales como el aire comprimido, que son las turbinas, el contraángulo o algún otro equipamiento que después van a ir viendo más adelante, y las que son, por ejemplo, con corriente eléctrica, son las luz halógenas para hacer una fotopolimerización, polimerización, corrientes eléctricas, como ser, por ejemplo, el bisturí eléctrico, o una presión negativa, como son los aspiradores quirúrgicos o ultrasonido, y lo que hoy se está utilizando mucho, que son los láser, ¿sí? Estos son, por ejemplo, acá como ven, no sé si ven la flechita ahí, es el electrobisturí, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, son los diferentes equipos de láser, estos diferentes tipos de electrobisturí que necesitan un equipamiento y un accionar que realizan, por ejemplo, por un corte y coagulación. Y los bisturí, los láser son equipamientos que, dependiendo del tipo de láser que vaya a ocupar, algunas son láser terapéuticos, son unos láser quirúrgicos, por acción de una luz pulsada, lo que hace, realiza el corte y la cicatrización de estos tejidos, ¿sí? Y estos son los instrumentos que los que ustedes van a utilizar, que son el contraángulo, que necesita de un compresor y una salida para activarle, y la turbina. Esto es el hemosuptor, que son para utilizar, por ejemplo, generalmente en los quirófanos, tienen los quirófanos dentomaxilar para una mayor aspiración, y no sean los que ustedes tienen en la clínica, que esos generalmente son aspiradores de saliva, ¿sí? A la vez, vamos a ver el instrumento quirúrgico. Es el conjunto de instrumentos, objeto de acero inoxidable u otro material diseñado técnica y científicamente para el desarrollo del acto quirúrgico. Y es de acuerdo al tiempo y a la especialidad que utiliza el cirujano como herramienta para realizar el procedimiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que cada especialidad dentro de la odontología tiene un instrumento que va a ser diseñada para cada área. Por eso ustedes van a tener los instrumentos que son para el acto quirúrgico específicamente, después van a tener los instrumentales que son para la periodoncia, instrumentales que son para levantamiento de colgajo, instrumental que van a ser para una endodoncia. Son un conjunto de instrumentos que pueden ser de acero inoxidable u otro material que son diseñados técnicamente para ese tiempo quirúrgico, ¿sí? Permiso, señor. ¿Y cómo? ¿Me hablaron? Bueno, esta es la clasificación por Finochieto, ¿sí? Él clasificaba los instrumentos, como decíamos anteriormente, para la iluminación, instrumentos que son para la fijación y la inmovilización, los que son para la anestesia infiltrativa, para realizar el aislamiento del campo operatorio, para lo que es la diéresis y exéresis, para la prensión, que es cuando queremos, por ejemplo, tenemos un tipo de sangrado, o hemostasia, la separación, exploración, drenaje y síntesis. Ahora vamos a ir viendo cada uno de esos instrumentos para ir conociéndolos más a fondo, ¿sí? Y esta es, según Enrique Finochieto, que es el que clasifica de esta forma, y también tenemos esta clasificación que es de acuerdo a cómo vamos a armar nosotros la mesa quirúrgica, que según los tiempos de la operatoria. Tenemos los instrumentales que vamos a utilizar para la exploración, instrumentales que vamos a tener para la diéresis, y dentro de ellos lo que son para la incisión, para el tallado del colgajo, para la osteotomía y ostectomía, para aquellos que son para la operación propiamente dicha, y lo que son de síntesis, que ahí dentro de ello tenemos lo que son el tratamiento de leche operatoria y la sutura.
instrumentación que vamos a tener para la exploración. Como ustedes ya conocen, es el instrumental que ustedes utilizan, son lo que sea el espejo, la pincita de algodón, lo que es el explorador y algunas veces van a utilizar algún tipo de sonda. ¿Sí? Que es la triada clásica, que eso ustedes acuérdense que van a necesitar dos juegos, uno que tiene que estar estéril dentro de la caja quirúrgica y otro juego que no hace falta que esté estéril o puede estar solamente en el vasito con DG6 y es para que nosotros podamos ver el diente que ustedes van a realizar, la extracción de esa pieza dentaria, sin que ustedes tengan que abrir la caja quirúrgica, ¿sí? Entonces, recuerden, un instrumental, o sea, una tríada va estéril dentro de la caja quirúrgica y otra que puede ser descartable o el mismo que ustedes tienen y no hace falta que esté estéril, ¿sí? Bien, los instrumentos que son para la iluminación. Dentro de eso tenemos muchas diferentes lámparas, por ejemplo, exteriores, lámparas cialíticas, frontoluz de Enrique Finocchieto y iluminadores propiamente dichos. Son instrumentales quirúrgicos que llevan una lamparita o una fuente de energía externa que lo que hace es va a dar una luz en forma localizada. Las lámparas exteriores, las más conocidas dentro de ellas, todos tenemos a lo que es la luz cialítica. Esto generalmente van a tener en los quirófanos o los consultorios que tengan un quirófano dentomaxilar, se caracteriza por tener múltiples focos, como se ve acá en la imagen, direccionado en un solo sentido y que lo que tienen es que están, que ejercen, o sea, una iluminación en forma indirecta, por lo tanto lo que hace es que sea focal, o sea, va a un solo lugar y como son múltiples colocados, no produce sombra cuando el operador trabaja. ¿Sí? Esta también se caracteriza porque es una luz fría que no calienta. ¿Sí? Generalmente tienen unos foquitos y lo que hace es refleja sobre un espejo, ese espejo refleja en forma directa hacia la zona donde nosotros queremos. Dentro de esto tenemos las que son, por ejemplo, luces cialíticas que pueden ser de techo o hay otras que vienen con un soporte de pie y ese soporte de pie lo que hace es que ustedes pueden movilizar, pero es un poco más incómodo. Después tenemos los frontoluz, que estos son para, generalmente para cirugías maxilofaciales se utilizan, como también para otro tipo de cirugía. Es como un casquito que hay diferentes tipos, donde tiene una luz fría LED localizada que generalmente va con una fuente de luz a batería. Esto es muy bueno y lo que hace es que no moleste y tenga una visión bien directa. Y después tienen luces, que son fuente de luz o fibras, que generalmente esto se utiliza como para realizar algún tipo de fibroscopía o algo de ese tipo, que ya son una fuente de luz más interna, ¿sí? Vamos a mirar acá. ¿Cuáles son los instrumentos para la fijación o inmovilización? Son aquellos instrumentos utilizados que lo que van a lograr es la inmovilización de una parte o de cabo de la fractura. Dentro de ellos, por ejemplo, acá pueden ser alambres, ¿sí? Que se utilizan. Esto no es tan necesario porque ustedes no lo van a ver ahora, sino lo van a ver después en cirugía de quinto, y es para realizar la fijación y movilización. Es cuando ustedes tienen, por ejemplo, un tipo de fractura, entonces pueden atar esos cabos de fractura, lo pueden atar con alambre. Eso en cirugía de quinto ya le van a enseñar cómo hacer la colocación del arco peine, el bloqueo intermaxilar, y para eso van a necesitar estos alambre y con estos arquitos que ya le van a mostrar, ¿sí? Vamos a mirar esta parte. Esto sí es lo más importante porque hoy estuvimos viendo con mi comisión, ahí tienen que agarrar la mano y conocer su instrumental específicamente. Hay diferentes tipos de jeringas, hay dos tipos de jeringas
Generalmente son las más comunes, unas que es la tipo jeringa carpule y la otra es también jeringa carpule que le llaman tipo Wita. La diferencia entre la jeringa carpule, ¿sí? Metálica, la tipo Wita, a ver si lo tengo acá, ahora lo voy a mostrar, es, a ver, acá. Van a ver específicamente que la jeringa tipo carpule lo que hace es se carga por quiebre en el sector posterior, ¿sí? Vamos a tener que el vástago tiene una forma de T que hace que ustedes quiebren, extiendan hacia atrás, quiebren la carpule, el cuerpo, puedan cargar de esa forma el anestubo y de luego van a hacer, van a cargar lo que sería la aguja. En cambio, la tipo Wittan se caracteriza porque es de tipo de carga lateral, es decir, ustedes van a hacer el vástago, lo van a tensionar hacia atrás y va a ingresar en forma lateral el anestubo, y la diferencia es que en el pistón que comprime el anestubo, en la tipo carpule va a ser redondeado y la tipo agüita generalmente lo que tiene es una punta tipo flecha, que lo que hace es se clava en el sector posterior del anestubo, donde el sector posterior del anestubo lo que hace que permita que ustedes puedan realizar una aspiración en el caso que sea necesario o que tengan un tipo de duda. Otra diferencia también es que en el vástago, en la carpule, usted tiene una forma de T, en cambio en la tipo Wita es como un cilindro donde va el dedo gordo y eso le permite retraer la aguja, ¿sí? Eso a modo de comentar la diferencia que van a tener. La jeringa, generalmente hay diferentes tipos de jeringas que se utilizaban para anestesia. Las que ustedes tienen que saber es la jeringa tipo metálica, tipo carpule, que es la que estuvimos hablando recién. Y esta tiene ventaja. Permite la aspiración mediante la tracción hacia atrás del émbolo de goma. Se combinan las agujas para cada paciente, se cambian, perdón. Su limpieza y esterilización son fáciles. La infiltración es bajo presión manual a través del émbolo y puede, por lo tanto, controlarse. Se cambian las vías de solución anestésica en cada uno de los pacientes, ¿sí? Esta, fíjense, es la de tipo Wita, ¿sí? Fíjense que tiene el anillo donde va a ver que ustedes con esto pueden colocar el dedo gordo y van a traccionar hacia atrás. Es de carga de carga lateral y generalmente, no sé si se ve acá o no sé si en esta de la imagen exclusivamente, va a tener como una punta que se va a clavar en la parte posterior del anestubo. En cambio, la tipo convencional carpule, en vez de tener este anillo, tiene una forma, un solo, como una T, y es de carga de quiebre posterior, o sea, ustedes tienen que quebrar esta parte para cargar, y no tiene la punta en flecha acá, como se ven. Bueno, estos son diferentes abreboca, ¿sí? Estas son las diferentes tipos de agujas para la carpule que vienen tipificadas por color de acuerdo al largo de cada una de las agujas. Ustedes saben que para cirugía se tienen que utilizar la aguja larga. ¿Cuáles son las agujas y qué características tienen para la jeringa? Son obviamente las largas y tienen una punción poco molesta por su fino calibre. Existen distintas longitudes, como dijimos anteriormente. La que ustedes utilizan es la de 38 milímetros, que es la larga. La punta de la aguja está biselada y es preferible que el bisel sea corto en 45. Para ser menos atraumáticas, las agujas se enroscan en la jeringa por el acoplamiento del plástico metálico que lleva incorporado, y todas las agujas son desechables y descartables, ¿sí? ¿Me van escuchando bien? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto que estuvimos hablando recién? ¿Por qué nos pidieron la carpule y no la agüita en ¿Cómo? la cátedra? ¿Por qué nos pidieron la carpule y no la agüita? Huica? Es porque hoy ya no tiene ni una importancia, porque generalmente cualquiera de las dos
no se utiliza con ese fin de decir voy a lograr una aspiración. ¿Por qué? Porque los anestubos, ya que tienen de 1,8 mililitros, vienen con una burbuja de aire en el interior. Si después ustedes agarran un anestubo y miran, tienen como una pequeña burbuja ahí adentro. ¿Qué es lo que hacen? Cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer la colocación de la anestesia y les llegan a colocar en un vaso, automáticamente ese anestubo, ustedes van a ver que se llena con un poquito de sangre. Quiere decir que ustedes le pegaron en un vaso. Entonces, automáticamente lo único que tienen que hacer es retirar y volver a buscar su punto de punción. ¿Sí? Entonces hoy ya no es que cumple una de gran importancia. Y cualquiera de los dos funcionan bien y no tienen gran relevancia. Yo le expliqué la diferencia y por qué tiene una cosa y la otra, pero clínicamente cumplen la misma función. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Y cuando uno tira un chorrito de anestesia, esa burbujita no sale dentro del... No, 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 no. No, lo que Perfecto. ustedes hacen es solamente para corroborar que la aguja haya penetrado en la tapita o en la goma anterior de la carpule, porque muchas veces no se dan cuenta y cuando ustedes colocan ya sea la aguja o el anestubo, doblan la porción más corta de la aguja que ingresa en el anestubo y eso no permite que pase. Entonces, antes de realizar la punción al paciente, ustedes corroboren que pase el líquido para evitar que no estén haciendo fuerza y que no se haya doblado la aguja. ¿Sí? Bueno, los instrumentos para el aislamiento del campo. Estos son los diferentes, lo que hacen es sostener o evitar que el campo se mueva. Hoy en algunos de los alumnos de mi comisión estuvimos viendo cómo tienen que fijar el campo. La idea de fijar el campo es que el paciente pueda moverse, acomodarse y que el campo no se le caiga. Acuérdense que el campo que ustedes colocan es para mantener una zona estéril, es decir, que tiene que estar fijo. Y es para que ustedes fijen a la cabeza del paciente. Generalmente los que se consiguen son de estos tipos y yo les recomendé a mis alumnos que tienen que traer dos. Uno que va a ser para el sector de la cabeza, ¿sí? Para el sector posterior y lateral de la cabeza, donde va a fijar la compresa, dejarla de esa forma firme para realizar los movimientos. Y el otro va a nivel del pecho del paciente para poder fijar la manguera que ustedes colocan sobre el pecho para que no se caiga y se contamine. Entonces, con dos de cualquiera de estos tipos son las que se consiguen, son estas. No importa, generalmente le conviene que sean estas que son un poquito más chiquitas, ¿sí? Pero básicamente esa es la función que tienen. Los instrumentos para la diéresis y exéresis. Se incluyen instrumentos que son exclusivos para la diéresis, por ejemplo, aguda, como son incisiones, como el bisturí, la tijera. ¿Sí? El bisturí o escarpero, también llamado lanceta, cuchillo de cirujano, es un instrumento de forma de cuchillo pequeño de hoja fina, puntiaguda, de uno o dos cortes que se usa en procedimientos de cirugía, disección anatómica, autopsia y viceversa. Hoy muchos chicos me preguntaban si podían hacer la cinemotomía con el bisturí. Por supuesto que es 10 veces mejor para hacer esa técnica y es menos agresivo, es usar un bisturí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hoy utilizamos el cinemótomo? Que la idea es que ese cinemótomo esté afilado, es decir, para que ustedes realicen ese pequeño corte, pero de una forma controlada, porque ustedes están iniciando esta parte quirúrgica y pueden ir controlando la fuerza que van a ir realizando. En cambio, si ustedes con el bisturí corren el riesgo de producir mayor lesión siempre y cuando no tengan una buena precisión, ¿sí? Por eso esa es la diferencia. Obviamente, la idea es que usted empiece con lo que sea el cinesmótomo,
vayan agarrando la mano a los movimientos y a la precisión y al punto de apoyo para ir luego a un bisturí, ¿no es cierto? Y después tenemos las tijeras, que también, como dijimos, es un dispositivo quirúrgico que se utiliza para realizar cortes. Hay tijeras que son más fuertes, por lo tanto pueden hacer corte para gasas, tejido, etcétera. Y hay otras que son un poco más delicadas, que son las que tienen ustedes para realizar los cortes, por ejemplo, y la regularización de los tejidos blandos, como son las tijeras curvas, que son para encía, y las tijeras rectas para encía, ¿sí? Como dijimos anteriormente, estas tijeras pueden ser de punta roma. Si es de punta roma, es por ejemplo para hacer algunas divulsiones, para ir separando unos tejidos, es decir, para ir despegando los pliegues musculares e ir en profundidad. La semiaguda ya realiza un corte en profundidad, pero sin ser tan agresiva. Y después tenés por ejemplo, las tijeras agudas tipo iris, que eso tienen una punta muy aguda y tienen que ser bien precisas cuando queremos ir haciendo corte y realizando por una disección en profundidad. A su vez, como dijimos anteriormente, estas tijeras pueden ser, la parte activa puede ser recta, curva o acodada, de acuerdo a la función de cada uno como dijimos anteriormente en la clasificación, son específicamente diseñados para el acto quirúrgico que uno quiera hacer. ¿Qué quiere decir? Para todos los actos quirúrgicos vamos a utilizar por ejemplo, una tijera recta. No, para eso estamos para el sector posterior. Hay tijeras que son curvas, para el sector anterior hay tijeras que son rectas, hay diferentes formas de punta. Entonces, por eso es importante cada uno conocer para qué fue diseñado para cada acto quirúrgico. Aparte, otra cosa, por ejemplo, una tijera que es delicada, que tiene una punta aguda, que está bien filosa. Si ustedes realizan, por ejemplo, un corte, no sé, de un alambre, se contacta algo más duro, se va perdiendo el filo y después esa tijera no sirve. Por lo tanto, hay tijeras que son para hacer más fuerzas, hay tijeras que son para cortar la gasa, hay tijeras que son para cortar el hilo y hay tijeras que son para hacer la disección y corte, por ejemplo, de tejidos blandos, ¿sí? Hay tres tipos de tijera, como dijimos anteriormente, para disección general, tijeras fuertes y las tijeras especiales. Eso es lo que estábamos diciendo, disección general es general y las tijeras fuertes son para cortes, corte de tela, corte de gasa, corte de sutura, ¿sí? Y las especiales son, por ejemplo, las que tienen algún tipo de forma acodada o algo que son exclusivamente para ese acto quirúrgico, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen tijeras que son más, con la punta más aguda, más larga. Fíjense, esta es una más fuerte, que es para hacer algún tipo de disección, pero una punta roma. Esta es una punta más aguda. Esta, por ejemplo, son para corte, que son más gruesas, pueden ser para realizar gasas, tela, incluso alambre, y lo mismo estas son de tipo especial porque tienen una angulación para llegar a un tipo de actividad que uno quiere durante la actividad quirúrgica, ¿sí? Muy bien. El instrumental, lo que son para la incisión, tenemos el bisturí médico clásico, la forma, tamaño de los bisturí quirúrgicos tradicionales dependen del uso y del lugar anatómico. Pueden tener una hoja fija o desechable y generalmente son planas, rectas, permitiendo realizar fácilmente los cortes rectos o en línea. Por ejemplo, un sindesmótomo es un tipo de bisturí de hoja fija, eh, que es, la idea es que ustedes se vayan acostumbrando para, como dijimos anteriormente, ir luego a un bisturí de forma clásico, ¿sí? Las hojas o cuchillas intercambiables tienen una ranura en la parte central para encajar en el mango y que se distinguen porque hay diferentes tipos de números. Ustedes en cirugía bucal van a utilizar los más frecuentes son los 15, número 15. Para un mango, que generalmente son recto, número 3, tipo Bart Parker. Esos son los mangos que van a utilizar. Después tienen mangos, por ejemplo, diferentes tipos de hoja
Para periodo se puede utilizar el número 11, la 15C, la 12. Hay diferentes tipos de formas de hoja que son más agudas, diferente parte activa, algunas tienen de los dos lados, que es para cada una de las cirugías o tratamiento quirúrgico que ustedes van a ir realizando. Y los mangos, como dijimos, generalmente es el que ustedes van a utilizar, es este, que es el tipo Bart Parker, que ahí tienen esta parte, tiene una zona como una parte sobresalida que se encaja en el sector de la ranura de la hoja número 15, que es la que ustedes van a utilizar, ¿sí? Estos son diferentes tipos de mango. Fíjense, este es, lo único que cambia es que la parte activa es más redondeado, es para que el operador es más cómodo, ¿sí? Y en zonas más delicadas. Y acá hablábamos de bisturís, por ejemplo, de hoja fija, que está el cinesmótomo recto, que es el que ustedes tienen, y el cinesmótomo curvo. Esta parte activa, ¿sí? La parte activa, esta es la parte activa tiene que tener suficiente filo para que puedan realizar el corte preciso. Si no, lo que van a ustedes hacer es desgarrar y lesionar. Y ustedes van a ver de que cuando ustedes realizan la cinemotomía y luego hacen la periostotomía y lo que hacen es exponer ese brocal óseo, si ustedes no realizan una buena cinemotomía, el paciente va a tener un sangrado molesto, constante. Entonces, en vez de hacer un corte, lo que hicieron es desgarrar y lesionar los tejidos blandos. Eso hace que les sea más incómodo luego para ustedes realizar una exodoncia, porque van a tener que estar secando constantemente por el sangrado que genera. ¿Sí? La toma de bisturí siempre es de forma de lapicera modificada y después ya van a ver cuando tengamos los teóricos de cómo usted utilizar, siempre ingresa en 90 y luego se realiza el corte y se retira en 90, ¿sí? Grados. Instrumento que utilizamos para el tallado del colgajo, ¿sí? Una vez que nosotros realizamos las incisiones, es decir, realizamos los cortes, necesitamos hacer el levantamiento del colgajo, que el colgajo es el tejido mucogingival o gingival, dependiendo del espesor que nosotros queramos levantar, ¿sí? Y para eso utilizamos los periostótomos o también pueden ser espátulas romas o legras que hoy yo estaba viendo en muchos chicos tienen periostótomos que son muy grandes. Y entonces ustedes imagínense que tienen que trabajar con ese instrumental dentro de una boca y dentro de una zona de una pieza dentaria. Vi espátulas que tienen el tamaño o periostótomo muy grande y eso no le va a servir para aquel que tiene que ir a comprar pídanle lo más delicado posible, porque esos periostótomos es para otro tipo generalmente para otra parte del cuerpo, y entonces que necesitan que sea menos delicado y necesitan hacer mayor fuerza. Ustedes van a trabajar siempre en cavidad bucal, por lo tanto no necesitan que sea tosco y eso hace que sea agresivo y termina lesionando, ¿sí? Entonces, los periostótomos o espátula roma o legra también son llamados a esto. Fíjense, estas son diferentes tipos de legras, ¿sí? Estas son espátulas, diferentes formas, la parte activa, fíjense, pueden ser un poco más usadas, más puntiaguda, pero siempre en forma roma y tiene que ser delicada. Fíjense que se utiliza para realizar en sectores donde necesitamos mayor fuerza. Y todos tienen esta parte, que es la parte del mango, que tienen que pueden ser con una estría en forma transversal o en forma longitudinal, lo que hace es que ustedes, la pieza, el instrumento no se resbale, ¿sí? Estos son los periostótomos. Ustedes tienen que tener, fíjense, tiene una parte para apoyarse, la parte roma, ¿sí? Y para hacer la periostotomía que tiene que ser con una acción de empuje y de rotación. Esta parte que es más fina y delgada, generalmente se utiliza para separar lo que es la papila gingival.
Muy bien. Ahora tenemos un instrumental, lo que es para la osteotomía y ostectomía. La osteotomía era el corte del hueso y la ostectomía es el retiro de ese hueso que nosotros realizamos, el corte de ese hueso que realizamos. Por ejemplo, los escoplos son metálicos y poseen un extremo en un bisel que actúa por presión manual o con golpe de un martillo. Según su parte activa puede ser lisos, acanalados y según su forma pueden ser rectos o acodados. Y según el uso se puede hacer en forma manual, con martillo y automático. Muchos de los chicos me decían que, por ejemplo, cuando van a utilizar eso, generalmente no es de uso habitual, sobre todo en cirugía bucal. ¿Por qué? Porque hoy la osteotomía generalmente cuando tienen que hacer alguna alveolectomía o una odontosección ya no utilizamos los escoplos, ¿sí? Lo que generalmente utilizamos son las fresas y con la turbina. Pero ustedes primero que tienen que conocer no solo su acción, sino también su aplicación. Y saber que en algún momento se le puede estar en medio de una cirugía, se le puede cortar la luz y el escoplo junto con el martillo es el medio que ustedes tienen que utilizar. O le puede tocar el día de mañana cuando se reciban, estar en un lugar alejado donde no tienen la posibilidad de tener una turbina y entonces pueden tener los escoplos y martillo. Obviamente que el escoplo y el martillo tiene la acción del golpe que lo hace que sea traumático para el paciente, pero generalmente si ustedes realizan un buen golpe y corte con el, como era con el escoplo, Tengo un pariente en la página de 72 se años, la que realiza retira mil. es bien firme y es menos dañina. Pero Bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? Le dije 2 veces y me hago responsable. espere, profe, se acopló un micrófono. ¿Cómo? Casi uno de los padres estos Que que se firma como escucha un micrófono, segundo. no se le escucha a usted. Que ellos lo firmen, no van a tomar y ya está. Ahí Milagro me parece que está activado su micrófono. El otro lo puede retirar. Aldades, Milagro. Doctor, usted puede silenciarlos a todos. No sé dónde está eso. Esperen, ¿por qué? Puedo silenciar acá. Martillo. Consta con una masa, un mango, que puede ser dirigido tanto como el operador como el ayudante. Como dijimos anteriormente, lo que hace es actuar en el extremo del escoplo con golpe. ¿Sí? La pinza burdia, la lima, la fresa quirúrgica le voy a mostrar acá. Bien, la lima que tienen ustedes que tienen que comprar también, le dijimos que son una lima que tiene que ser delicada, es una lima doble, que tiene una acción, ¿sí? Tiene una parte activa y otra parte lisa. Esa parte activa, que tiene las diferentes ranuras, es la que tiene que estar en contacto con el hueso, por ejemplo. Después que ustedes realizan una exodoncia, tienen que realizar palpación del reborde y ese reborde palpar y ver si no hay ni una astillita, alguna astilla. O sea, bien, estamos. Perdón, en anterior, vamos a tener, estos son los diferentes tipos de coplo. Fíjense que son escoplos que son más finos y hay escoplos que son más delgados. La parte activa también la hace diferente. Depende de cómo ustedes coloquen el escoplo, va a realizar o un corte en profundidad o va a realizar un corte en superficie. Por ejemplo, fíjense, el escoplo este que ustedes colocan con el bisel hacia abajo, inclinando, va a hacer un corte más en superficie. Y el bisel mirando hacia arriba va a ser el corte más en profundidad. Entonces es importante conocer y ver cómo está el bisel para realizar esa osteotomía, ¿sí? Y siempre va a ser accionado
con un martillo. La pinza gubia, también otro instrumental que es muy bueno para realizar la osteotomía, o sea, y la ostectomía, que es la regularización de los tejidos duros luego de una extracción. Deben siempre, ustedes después que realizan la extracción de esa pinza dentaria, palpar si no hay algunas astillitas óseas. En el caso que hay, se utiliza la gubia, que tiene que ser una gubia delicada y que tiene la gubia tiene una parte activa, la punta de la gubia. El lomo lo que va a hacer es que cuando esté en contacto con el hueso, a ustedes presionan la misma, hace un corte, una sección del mismo. Y la punta se utiliza generalmente como para utilizar, fíjense, como acá, cuando quedan los tabiques interradiculares. Entonces colocan dentro del tabique y realizan ese corte. Siempre que utilicen la gubia, tienen que volver a pasar con el dedo índice y ver si no hay alguna astilla y pasar, y si en el caso de haber, necesitan realizar con la lima de vuelta en esa zona para que no quede esa punta activa, ¿sí? Muy bien. Después tenemos instrumental para la síntesis, es decir, todo aquello que necesitamos luego de haber hecho la extracción propiamente dicha, ¿sí? Hay diferentes tipos de curetas, las que ustedes tienen una cureta, que es una cureta doble recta, que quiere decir que su parte activa es en forma, es recta. Generalmente este tipo de cureta se utiliza para el sector anterior y la que es de tipo acodada y doble se utiliza para el sector posterior, ya que esta angulación lo que hace es permite que ustedes lleguen mayor en profundidad. Generalmente, ¿cómo se utiliza? Tienen que hacer, una vez que está el alveolo vacío, van por todas las paredes laterales del alveolo con una cucharilla y llevando todo el contenido hacia la parte del centro. Una vez que ustedes desprenden todo eso, vuelven a sacar todo de adentro hacia afuera. Entonces, primero van todas las paredes hacia la parte de adentro y luego sacan todo completo. Estos son los diferentes tipos de cureta, diferentes mangos cuando necesitan hacer más grandes, diferentes longitudes y también diferentes partes activas. Hay algunas que son más grandes, hay otras que son más chicas, ¿sí? Y dependiendo también, como dijimos, diseñada específicamente para cada uno de los actos quirúrgicos o de la zona donde quisiéramos estar trabajando, ¿sí? El instrumental para la sutura. Hoy, con todos los de mi comisión, empezamos a hacer sutura y la idea, como dijimos anteriormente, es que ustedes practiquen hacer la sutura. No, en todos los casos, no en todos los casos es necesario realizar la sutura, pero da mayor seguridad, sobre todo a los pacientes y para ustedes, ¿sí? Asegurar que tengan una buena formación de ese coágulo. Entonces, y para practicar es importante que realicen una buena sutura, ¿sí? Eh, entonces, decíamos, ¿cuáles son los instrumentales para la sutura? Las agujas, que pueden ser recta o curva o con punta triangular o cilíndrica. El hilo de sutura puede ser reabsorbible y no reabsorbible, pueden ser diferentes orígenes, sea vegetal, animal, sintético y mineral. Y los portaagujas, que son las pinzas de fuerza y presión para sujetar las agujas de sutura. Y en su punta posee unas estriaciones y en la parte pasiva tiene cierre o cremallera. Fíjense, esto es lo más importante. La única forma para agarrar y la forma correcta es el agarrar. Primero que vamos a utilizar aguja en forma triangular, en forma atraumática. La forma de agarrar es en el sector, en 3/4 posterior de lo que es la aguja. No se tienen que agarrar ni tan adelante ni tan en el sector posterior, porque si le da, agarra en el sector muy anterior, no le permite realizar el movimiento para penetrar en los tejidos blandos. Tiene que dar cierta longitud para luego ustedes ingresar. Y si lo toman muy en el sector posterior, generalmente si ustedes realizan el, la- el ingreso del tejido y contactan con el hueso y están muy en la punta, van a terminar rompiendo el sector posterior y se quedan sin la aguja.
La forma correcta de tomar es con el dedo anular y con el dedo pulgar. El dedo índice hace que dirija y con en la mano izquierda va a tomar el tejido o colgajo que ustedes van a realizar. Esta es la forma correcta y es la única forma que ustedes tienen que aprender en, en esta primera etapa a cómo realizar la sutura, ¿sí? Vamos a ir viendo los diferentes tipos de portaaguja. Generalmente también los portaagujas tienen que ser en forma delicada. Y el largo, generalmente cuando le vendan, tiene que ser el largo de la palma de la mano. Entonces, eso le va a permitir tener una longitud adecuada de ese portaaguja, ¿sí? Suturas, como dijimos, hay de diferentes materiales. Pueden ser las no reabsorbibles, que pueden ser de nylon, de seda, a la vez tienen diferente grosor de ese nylon o de esa seda. Las que ustedes utilizan están entre el número 4 y el número 5, que pueden ser de seda y de nylon. A la vez, la seda tiene cierta ventaja, lo que hace es que sea mejor o más fácil hacer la penetración en los tejidos, es más limpio para el paciente, pero tiene la desventaja que si le dejan los cabos largos, es como que le pincha al paciente y le molesta eso. Y en cambio, la seda es más blanda en ese sentido, pero al pasar por los tejidos blandos y humedecerse, ya sea con la sangre, se va haciendo un poco más frágil y dura, y cuando ustedes realizan la presión de las mismas se tiende a cortar. En cualquiera de las dos la pueden utilizar. Instrumento para la prensión. Son los referidos instrumentos para manipulación de tejidos blandos, para tomar, por ejemplo, como dijimos, los tejidos blandos. Entre eso, bueno, esfuerzo y prensión, dijimos las pinzas de campo, y ustedes van a tener pinzas de disección que pueden ser con diente y sin diente. Eso es dependiendo en los tejidos que ustedes quieran agarrar. Tienen que ser instrumental que sean blandos, y ustedes tienen que, para ver si tienen buen agarre, aquello que no tienen diente, y si tienen que comprar, prueben y agárrense un vellito de la mano, del brazo, y si agarra con ese instrumental y tira y no zafa, una buena pinza de disección, porque eso, imagínense que usted tiene que agarrar el tejido blando y llevarlo y acomodar, ya sea para hacer una sutura o para hacer algún tipo de colgajo, ¿sí? Estas son las pinzas Epson, generalmente hay de diferentes tamaños. Hay algunas que son más cortas, que es para agarrar el tejido blando en el sector anterior, y hay unas que son más largas, que es para el sector posterior. Estas son tipo bayoneta, y generalmente se utiliza para llevar gasa o tejido hacia el interior de la boca para cirugía, ya sea maxilofaciales, ¿sí? Estos son instrumentos de hemostasia que también le llaman tipo mosquito, ¿sí? Lo que hace es para ocluir vasos, por ejemplo, en el caso que ustedes realizan un corte o un grado, ustedes Dámela. tejido y comprimen esa arteria. A la vez vienen en forma recta o en forma curva. También se la denominan, son tipo halter, ¿sí? Esto es para, son pinzas de esfuerzo y presión, son una característica que es para tomar un tejido o un pedazo de hueso, como dijimos anteriormente, bayonetas para llevar hacia adentro, ese tipo de cosas. Y los separadores, hay diferentes tipos de separadores. Tenemos separadores de comisura, separadores tipo Farabeo, separadores tipo Langermann y los separadores de estos son separadores de boca convencionales que tienen una cremallera, entonces lo que hace en esta parte colocan contra las opciones dentarias, presionar acá, abre y mantiene la boca abierta al paciente para que no le canse, o en el caso de alguna cirugía mayor donde el paciente está dormido y no puede tener la boca por sí solo, nos permite mantener la boca abierta. Los separadores Farabeu, que hay de diferentes formas y tamaños, de grosores también, acuérdense que ustedes trabajan en boca, tienen que ser delicados. Estos son separadores
separadores de la mucosa yugal para llegar en profundidad. Son estos individuales y algunos que vienen doble, entonces permite retraer la mucosa de forma bilateral. Y estos son los separadores tipo Langermann, que esto es lo que nos permite es, con esta parte activa, separar el tejido blando y mantener bien separado a una distancia acorde de no molestar en los campos quirúrgicos. Estos son los separadores Minnesota. En el caso de que aquellos puedan comprar y tener en su mesa, esto es un separador buenísimo, le va a servir siempre. Fue ideado principalmente para utilizar para el sector posterior, tiene una forma de S istálica, donde actúa apoyando sobre el tejido duro y realiza en forma de palanca para producir la separación. Pero para trabajar en las zonas de terceros molares o tejido en el sector posterior son muy buenos. Estos también son los minisot, perdón, los farabeu, que tienen diferentes angulaciones, y estos son unos separadores que son más delicados, que en esta parte tiene forma de, sería de gancho, y en esta, en el sector, está el tejido, ese tejido blando que no lastime tanto. Bueno, como dijimos anteriormente y repasando, acuérdense qué son las cosas que tienen que estar armados. Ustedes van a ingresar a la clínica a partir del próximo módulo, a partir de las 7 de la mañana. Van a tener con su compañero que armar la platina, donde va a tener que tener todo esto dentro de su platina, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que tener? La triada, el metiolate, el antiséptico del DG6, alcohol, la jeringa descartable tipo Lude, los guantes, el hilo de sutura, la hoja de bisturí, el vaso descartable que posee el antiséptico, el tacho de residuo, la anestesia tópica, las compresas con una compresa descartable, el vaso DAPE, las películas radiográficas y la solución fisiológica. Todo eso tiene que estar puesto antes que ingrese el paciente. A partir de ahí va a ingresar el paciente, no, le van a le van a hacer la radiografía en caso de que no tenga la radiografía. Si no, ya viene con la radiografía hecha, nos van a llamar a su docente. Nosotros vamos a ir y vamos a utilizar esta triada que está descartada en el vaso de desinfección, y vamos a evaluar esa pieza dentaria. Una vez que vemos radiográficamente, vemos clínicamente, se firma la historia clínica y están en condiciones de empezar el acto quirúrgico. A partir de ahí van a realizar, eh, ¿qué cosa? La mesa auxiliar o la mesa quirúrgica, que es la que estuvimos haciendo todos estos días. ¿Sí? Esto vamos a repasar, son las que ustedes tienen en la clínica, ¿sí? Se divide en 4 cuadrantes y va a estar clasificada de acuerdo a la exploración y diéresis, de acuerdo a los actos quirúrgicos que ustedes van haciendo. De izquierda a derecha, el espejo bucal, pieza, paralgón, explorador, jeringa carpule, sindesmótomo, recto, curvo, mango de bisturí, periostótomo, pinza elástica, diente ratón, pinza traumante y lo que sea instrumental para tractectomía. El cuadrante 2, que la osteotomía, van a tener lo que son las curetas recta doble acodada, escoplo recto liso, escoplo recto acanalado, escoplo acodado liso y el acodado acanalado, la gubia, el lima para hueso, martillo y los separadores de Farabeu. El 3, portaguja, tijera, recta, curva, las pincitas de campo, la hemostática de Kocher, el pico de succión, la cánula de goma, la gasa, la sutura y las fresas quirúrgicas que van a necesitar. El cuarto, que es el de la operación propiamente dicha, van a tener los elevadores, el force y la compresa perforada. Los elevadores y los forces van en la mesa quirúrgica una vez que ustedes abrieron el pouch. Es decir, que ese paciente trajo a ustedes, que están estériles, agarraron el force del elevador y colocaron dentro de la Profesor, no mesa se le quirúrgica. entiende nada, disculpe, pero no se le entiende nada. ¿Cómo? No se escucha, profe, porque hay el No se micrófono escucha. abierto. Didi.
son los que están Fíjate abiertos. si podés silenciar los micrófonos, no sé, yo les puse hoy temprano que silencien, pero se escucha todavía algo de fondo. Te Sí. escuchaba súper bien y ahora se te interrumpió bastante en ese cuadrante. Bueno, que lo que le decíamos, que en este cuadrante van a ir los elevadores y los force una vez que ustedes abrieron el pouch, ¿sí? No va a venir desde que ustedes retiran hasta que lleguen con su compañero, no van a poner directamente en la mesa estéril, ¿sí? Porque ahí contaminaron toda la mesa. Entonces lo que van a hacer es van a abrir, su compañero le va a abrir en la parte del lomo, ya sea del forzo o elevador, ustedes van a agarrar y van a colocar en la mesa. De esta forma, sin el pouch. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Porque después lo que veo muchas veces es que ustedes vienen y está el force con su envoltura. Y eso contamina todo esto, que al final ustedes están manteniendo un área estéril y de esta forma contaminan. De esta forma es como tiene que empezar la cirugía y de esta forma es como tiene que terminar la cirugía. La mesa quirúrgica siempre tiene que estar limpia, antes, durante y después de cada cirugía. Por lo tanto, ustedes van a tomar una gasita, van a hacer la sinomotomía, van a realizar el corte, lo que sea, van a limpiar el instrumento y van a volver a colocar en su lugar. Eso quiere decir en este lugar, en el lugar en donde corresponde, no acá, no acá, no tirar en cualquier lugar. Porque después, y la idea es primero que ustedes sean ordenados, que tengan un hábito, porque la cirugía es un hábito y hay que ser limpio y ordenado y es sistemático. Y sirve para que si ustedes le llaman a su docente y necesita buscar, encuentre donde tiene que estar, siempre en su mismo lugar. Y si ustedes realizan y limpian todo el instrumento, se sacan toda la sangre evitan que se seque y eso les lleve más tiempo. Entonces, luego lo único que tienen que hacer es poner en su descontaminante, dejar ahí y esperar que actúe su descontaminante para después enjuagar, pero se tienen que poner a limpiar cada uno de los instrumentos porque ustedes ya hicieron la limpieza, ya sacaron la sangre, ¿sí? ¿Sí? Bueno, fíjense, estos son, una vez que terminaron de sacarse, se sacan todo, van lo que está contaminado y en contacto con el paciente, obviamente, dentro de la cajita, las agujas, las gasas, la hoja de bisturí, todo va dentro de esto y esto va dentro del tacho rojo, ¿sí? Y ya estamos terminando, ya estamos, ¿qué hora es? Ya estamos justo en hora, así que solamente para recordar la parte de Force, es un instrumento para la exodoncia avanzado en el principio de palanca de segundo grado, con el que se recoge el diente o se extrae y se le imprime distintos movimientos con el fin de eliminarlo. El force va a contar de tres partes, una parte pasiva o mango del force, parte activa, pico, punta, bocado o mordiente, una zona intermedia o cuello del mismo, constituida por una articulación o charnela que une entre sí el mango y la parte activa. Entonces, antes de ver esa parte de las características de esos forces, esto es lo más importante que hoy estuvimos, por lo menos en mi comisión, antes de empezar a hacer los movimientos de luxación con force, siempre tenemos que tomar las tablas óseas. Y no solo que eso nos va a permitir que controlar los movimientos de luxación, sino que fíjense que, por ejemplo, en este lado, usando el dedo pulgar y el índice, no solo nos separa el labio, nos separa de la lengua y nos permite una buena visión y que a la vez podamos tener una buena toma de esa pieza dentaria. Fíjense, para cada uno de los sectores siempre se utiliza el índice del pulgar, el índice del pulgar, los dos, el índice y el dedo medio, índice y pulgar, y de esta forma no solo vamos a separar los tejidos, sino que vamos a controlar la fuerza y evitar dañar los tejidos blandos, que es lo más importante, ¿sí? Las características de los forceps maxilar inferior, decíamos que tiene una parte activa, una parte pasiva
y una parte que une la parte activa con la parte pasiva, que es la charnela o la articulación. En los forces que son para la maxilar inferior, generalmente son entre 90 y 110 grados la unión de lo que es la parte pasiva con la parte activa. Tiene una parte externa que va a tener las zonas para evitar que para tener una mejor agarre. Y la parte interna va a ser lisa y generalmente en uno de los dos lados, la parte interna tiene el número del force que ustedes ahora les voy a dar cada uno de esos números para que ustedes sepan cuando tengan que ir a pedir qué tipo de force van a utilizar de acuerdo a su pieza. ¿Sí? Fíjense. Esto, como dijimos anteriormente, tiene una parte activa, ¿sí? Casi el maxilar inferior, con 90 grados con respecto a la parte, como era la parte pasiva con la activa en la unión de la charnela. ¿Sí? Fíjense, no este año y espero no encontrar, pero muchas veces nos encontramos que están utilizando este force para el maxilar superior y es imposible que se equivoquen, porque para el maxilar inferior, la parte activa con la parte pasiva tiene un ángulo entre 90 y 110 grados. Y en los forces superiores, generalmente son rectos, tienen su parte pasiva con su parte activa, van desde forma recta hasta 45 grados como máximo. O sea, imposible que equivoquen si es un force para maxilar superior o force para maxilar inferior. ¿Por qué va a ir variando la angulación que va a tener, ya sea en los forces, como dijimos anteriormente, que pueden ser un poquito más angulados o un poquito más rectos, o como en este caso, también pueden ser rectos o un poco más angulados, para salvar la comisura de la cavidad bucal y poder llegar mayor en profundidad? ¿Estamos? Fíjense, la forma de tomar es la forma palmar, ¿sí? Que van a tener y tienen que tomar en forma firme. Una característica importante que tienen que conocer para los forces de maxilar superior, van a tener uno que son para molares derechos y otro para molares izquierdos. El número va a ser, por ejemplo, para allá vamos a repasar el número 17 para molares del sector derecho de la cavidad bucal, es decir, para 16 y 17, y incluso si están 18 en boca también se puede utilizar. ¿Y cuál va a ser la diferencia o cómo ustedes van a identificar la diferencia si es para el lado derecho o el lado izquierdo? En su parte activa, fíjense, van a tener este punta del techo de rancho o como una punta que va a estar hacia vestibular. Es decir, esta parte activa nos va a estar mostrando el vestíbulo de la pieza dentaria donde va a agarrar. ¿Por qué? Porque las piezas dentarias superiores, los molares, tienen sus dos raíces vestibulares. Y esta puntita tiene que ir entre esas dos. En cambio, la parte palatina va a tener una sola forma redonda redondeada que va a ir en la parte, la porción palatina de esa pieza dentaria. Entonces, cuando nosotros vemos que esta punta se encuentra hacia la derecha, va a ser el número 17, y si esta puntita cambia y está en la otra parte, va a ser el número 18, que va a ser para los molares del sector izquierdo del paciente. Entonces, a la vez, todos estos forces se van a clasificar y van a tener una numeración. Y ustedes, de acuerdo a la pieza dentaria que van a realizar, puede ir su compañero a retirar con su bandeja y su documento, a retirar en esterilización y le dice, ¿me puede dar un force número 2? Y ustedes no pierden tiempo y el asistente ya viene con su force, ¿sí? Y entonces, vamos a tener la clasificación y para qué piezas dentarias vamos a utilizar. Por ejemplo, el número 2 va a ser para piezas dentarias, incisivos y caninos de maxilar superior.
El número 7 con una pequeña angulación, fíjense, no es tan recto, va a ser para premolares del sector, ya sea superior derecho, izquierdo. El número 17 va a ser para molares primero y segundo molares del sector derecho del paciente. Y el 18, como ven acá, para molares primero y segundo del lado izquierdo del paciente. ¿Sí? Ahora, el 51, que tiene una forma de bayoneta, es para restos radiculares del maxilar superior. Entonces, forces para el maxilar superior. Tenemos número 2, número 7, 17, 18, 51 y tenemos el que es para terceros molares superiores 67. Esto, fíjense, como tiene una mayor angulación y es como una zona redondeada que tiene su parte activa para ir al sector posterior y agarrar a la pieza dentaria más posterior, que son los terceros molares. ¿Estamos? Esto es para piezas dentarias superiores. Para piezas dentarias inferiores tenemos 74 para piezas dentarias anteroinferiores, central, lateral y canino. 70, me falta el 13 para premolares inferiores. 73 para molares inferiores, ya sea derecho o izquierdo. Todo esto no tienen derecho o izquierdo, ¿sí? Son iguales para cualquiera de los dos sectores. Y el 79 es para molares, terceros molares inferiores. ¿Entendieron esta parte? Hola, hola. Sí, ¿Se doctor, se fueron entendió todos? muy bien. Sí, profe, se Bueno, entiende. Sí, doctor, se entendió bien. bueno. Listo, perfecto. Entonces, este cuadrito, saquen una foto, fíjense, igual van a estar en todos lados, es lo que ustedes van a memorizar y van a tener que tener en cuenta para ir a retirar su instrumental. De esta manera, y con 5 minutos de más, damos por terminado el teórico de hoy. Pero dejo de compartir esto y me cuentan